María Magdalena es uno de los personajes más fascinantes y misteriosos del cristianismo primitivo. Todos la conocemos como seguidora de Jesús, pero muy pocos saben que existió un evangelio que la colocaba en el centro de la enseñanza, revelando secretos que la historia oficial decidió ignorar. El Evangelio de María Magdalena, descubierto en un manuscrito copto en el siglo XIX, nos muestra a María no solo como discípula, sino como alguien que recibía enseñanzas directas de Jesús y tenía autoridad para guiar a otros. En estos textos, ella cuestiona, debate y enseña, desafiando las normas establecidas de la época. Imagina cómo debió sentirse, siendo mujer y teniendo un papel central en un mundo donde la autoridad religiosa estaba dominada por hombres. El texto describe enseñanzas sobre la búsqueda del conocimiento interior y del alma, y cómo comprender la verdad no siempre se logra siguiendo ciegamente las normas, sino explorando, cuestionando y conectando con lo divino de manera personal. Esto resultó demasiado controvertido para las autoridades que consolidaban la doctrina oficial, y por eso el Evangelio fue ocultado durante siglos. María Magdalena aparece aquí como una figura clave, guía espiritual, maestra y ejemplo de lo que significa tener un papel activo en la transmisión del conocimiento. Este enfoque contrasta radicalmente con la imagen tradicional que se nos enseñó en la Iglesia, la de una mujer marginalizada, relegada a la historia secundaria. El contexto histórico es igualmente importante. En el cristianismo primitivo existían comunidades que aceptaban distintas interpretaciones de las enseñanzas de Jesús. Algunas eran más rígidas, otras más abiertas, y muchas de estas ideas alternativas fueron consideradas heréticas y borradas. El Evangelio de María Magdalena nos permite asomarnos a esas comunidades, entender su pensamiento y ver cómo mujeres y hombres debatían sobre fe, moralidad y el destino del alma. Lo que hace este Evangelio aún más fascinante es cómo cambia nuestra percepción de la historia. María no es solo un personaje secundario, es alguien que pudo haber tenido una influencia directa en la enseñanza de Jesús y en la formación de ideas sobre la salvación y la vida espiritual. Sus palabras nos invitan a reflexionar. ¿Qué otras voces fueron silenciadas? ¿Qué historias se perdieron porque no coincidían con la versión oficial? El Evangelio también contiene diálogos entre los discípulos, debates sobre el alma y la trascendencia, y descripciones de prácticas espirituales que buscaban un conocimiento profundo. Por ejemplo, María instruye sobre cómo superar el miedo y la confusión, y cómo alcanzar claridad interior. Son fragmentos que muestran una espiritualidad práctica, no solo teórica, y que reflejan un cristianismo más cercano a la filosofía gnóstica que a la liturgia formal. Además, el texto subraya la importancia de la igualdad espiritual. No importa el género, sino la disposición del corazón y la mente para aprender y crecer. Esta visión era revolucionaria para su tiempo y por eso pudo haber sido considerada peligrosa por la jerarquía eclesiástica. Algunos estudiosos también sugieren que este Evangelio refleja tensiones internas en la comunidad cristiana, conflictos entre líderes tradicionales y aquellos que buscaban un enfoque más esotérico y filosófico. María Magdalena se convierte en el símbolo de esa búsqueda de conocimiento, de cuestionar lo establecido y de transmitir enseñanzas profundas de manera directa.
El Evangelio de María Magdalena nos recuerda que la historia del cristianismo nunca fue uniforme. Hubo debates, diversidad de pensamiento y voces que la historia quiso silenciar. Cada fragmento encontrado nos permite reconstruir una narrativa más rica, más compleja y más cercana a la realidad de aquellas primeras comunidades. Hoy, leer este Evangelio nos permite asomarnos a un mundo lleno de preguntas, misterios y perspectivas distintas. Nos ayuda a entender que la espiritualidad de la época no era rígida ni uniforme, sino dinámica, profunda y en muchos casos inclusiva. María Magdalena nos enseña que la búsqueda del conocimiento, la curiosidad y la valentía para cuestionar son esenciales, incluso cuando la autoridad oficial no aprueba tus ideas. Su historia, escondida durante siglos, sigue siendo una inspiración para todos aquellos que desean mirar más allá de lo establecido y explorar los secretos que la historia quiso ocultar. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida espiritual. ¿Estamos escuchando solo una versión de la verdad o estamos abiertos a descubrir otras perspectivas? Finalmente, este Evangelio nos recuerda que las historias olvidadas pueden cambiar nuestra comprensión de la historia y de los personajes que creíamos conocer. María Magdalena no es solo un personaje histórico, es un símbolo de valentía, sabiduría y la búsqueda incansable de la verdad. Si te interesa conocer más sobre estos textos y misterios antiguos, déjanos tu opinión en los comentarios y suscríbete para seguir explorando historias fascinantes que la historia no siempre quiso que supieras.